911. ¿Cuál es su emergencia? Lena Carter había respondido miles de llamadas en sus años como despachadora. Accidentes de tráfico. Incendios. Robos. Infartos. Ella se había ocupado de todos ellos. Pero esta era la pesadilla de cualquier despachador. La fila estaba llena de caos. Estridente. Llanto. Entonces. Un susurro. Él tiene un arma. A Lena se le encogió el estómago. Sus dedos volaron sobre el teclado, marcando la llamada en rojo brillante. Tirador activo, escuela. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, pero ¿su voz? Su voz permaneció tranquila. Porque Mia necesitaba que estuviera tranquila. Bueno, cariño, necesito que te quedes muy callada, dijo con un tono firme y tranquilizador, a pesar del pánico que la invadía. ¿Cómo te llamas? Mia. El nombre de un niño. Un niño que no debería estar en esta situación. Hola, Mia. ¿Dónde estás ahora mismo? Un sonido susurrante. La respiración de Mia era irregular y rápida. En el armario. En la biblioteca. Los ojos de Lena se dirigieron a su pantalla. Sacó los planos de la escuela. Todas las escuelas del condado estaban almacenadas en su base de datos para emergencias. La biblioteca estaba cerca del ala este. Un espacio amplio. Sin salidas fáciles. Su pulso se aceleró. Ella necesitaba más. Mia, ¿estás sola? Una respiración temblorosa. Entonces. No. Somos 4. Las manos de Lena se apretaron sobre su escritorio. 4 niños. Ocultación. Aterrorizado. Ahora podía oírlos, sollozos arrastrados y apagados, el sonido del miedo apenas contenido. Nos estamos escondiendo, susurró Mia. Lo estás haciendo bien, Mia, le aseguró Lena, forzando la calidez en su voz. Vienen oficiales. Necesito que guardes el menor silencio posible. Por un segundo, solo un segundo, Lena pensó que podría mantener a Mia tranquila. Entonces. Le disparó a la señora Taylor. Las palabras golpearon como un puñetazo en el pecho. Las manos de Lena temblaban. Pero su voz. Su voz permaneció tranquila. ¿Dónde está ahora? Una pausa. Una pausa horrible y sofocante. Entonces. Pasos. Cerca. Demasiado cerca. El susurro de Mia se convirtió en un gemido. Está afuera. Lena dejó de respirar. La llamada se había convertido en una carrera contra el tiempo. El oficial Daniel Ruiz estaba en medio de una parada de tráfico cuando recibió la llamada por radio. Al principio, era solo un mensaje de rutina, otra voz que sonaba en la radio de su coche patrulla. Entonces escuchó las palabras. Tirador activo. Sintió un nudo en el estómago. Escuela secundaria Lincoln. El tiempo se ralentizó. El mundo se volvió borroso. Luego todo volvió a estar en orden. Su mano se dirigió hacia la sirena, activándola mientras ponía el coche en marcha. Sus neumáticos chirriaron contra el pavimento. Su sangre se convirtió en hielo. Las actualizaciones del despacho llegaban a través de la radio. Uno confirmado abajo. El tirador todavía está dentro. Varios estudiantes atrapados. No hay detalles sobre el tirador. No hay un número claro de víctimas. No tengo idea si el pistolero todavía se estaba moviendo. Nadie sabía cuántos estaban heridos. O peor. Daniel apretó los dientes. Hoy no. No en su ciudad. Alcanzó la radio. Ruiz y West en camino. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos.
Su compañera, la oficial Kale West, estaba sentada en el asiento del pasajero, agarrando firmemente el tablero mientras se abría paso entre el tráfico. Su mandíbula estaba apretada. Sus ojos eran duros. Se habían entrenado para esto. Esperaban que nunca necesitaran usar ese entrenamiento. Pero la esperanza no detuvo las balas. «Entramos rápido», dijo con voz aguda. «Sin esperas». Daniel asintió y apretó más el volante. «Sin esperas». Un tiroteo en una escuela no era una llamada como otras. No estableciste un perímetro y esperaste. No negociaste. Entraste. Directamente adentro. Porque cada segundo desperdiciado es otra vida perdida. Cuando giraron hacia la calle principal de Lincoln Inn, las luces rojas y azules intermitentes de otros coches patrulla pintaron la noche de colores violentos. La escuela apareció a la vista. Y con ello surgió el pánico. Padres gritando fuera del perímetro, arañando a los oficiales que intentan contenerlos. Los profesores se agruparon, algunos llorando con las manos en alto, otros ampliamente mirando fijamente en estado de shock. Una pesadilla. Y el pistolero todavía estaba dentro. Daniel aparcó de golpe y saltó con el rifle en la mano. El equipo SWAT estaba todavía a minutos de distancia. Minutos que no tuvieron. Kale se puso a su lado, con su propia arma lista. La radio crepitó. El tirador fue visto por última vez cerca del ala este. Posibles rehenes en la biblioteca. A Daniel se le revolvió el estómago. De ahí venía la llamada. Allí es donde se escondían los niños. Intercambió una mirada con Kale. Hacían falta palabras. Estaban entrando. Mia se tapó la boca con las manos. Ella no se atrevió a respirar. El armario era pequeño, estrecho y sofocante. Demasiados cuerpos. Poco aire. Sus amigos, Jake, Olivia y Mason, se acurrucaron junto a ella, apretados en la oscuridad. Su respiración era irregular. Superficial. Presa del pánico. El aire olía a polvo y miedo. Afuera, el salón estaba en silencio. Demasiado silencioso. Las manos de Mia temblaban mientras agarraba el teléfono, aferrándolo como a un salvavidas. Ella le había dicho a Lena. Ella había susurrado las palabras que lo hicieron real. Está afuera. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Estaban atrapados. Iban a morir en este armario. Tienes que guardar silencio absoluto, cariño, le susurró Lena al oído. La ayuda está en camino. Mia quería creerle. Ella quería creer que la policía vendría. Que su madre la volviera a abrazar. Que todos saldrían con vida. Pero entonces. Una sombra pasó por debajo de la puerta. Una silueta grande y oscura. Y el sonido de botas pesadas. Mia dejó de respirar. Jake gimió a su lado, con las manos clavándose en las rodillas. Olivia presionó su cara en el hombro de Mia. Mason se estremeció tan fuerte que todo el armario pareció temblar con él. Las botas se detuvieron. Justo afuera. Justo ahí. Mia apretó la mandíbula. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él lo oiría. Entonces. El pomo de la puerta se giró. El estómago de Mia se encogió. Esto fue todo. Este era el momento en el que iba a morir. Ella cerró los ojos con fuerza. Por favor, por favor, por favor. Entonces. Una voz. Policía. Suelten el arma. Se produjeron disparos. El mundo explotó. Una bala se estrelló contra la puerta, astillando la madera. Mia gritó. Jake gritó. Mason se hizo un ovillo. Los disparos eran ensordecedores.
La puerta se abrió de golpe. Mia se estremeció, preparándose para la muerte. Pero en lugar de eso, un oficial del SWAT estaba en la puerta con el rifle levantado. Sus ojos recorrieron el armario. «Los tenemos», gritó en su radio. Mia jadeó, fue la primera vez que respiraba realmente en lo que parecía una eternidad. Ella miró más allá del oficial. El tirador estaba en el suelo, inmóvil, sangre filtrándose a través de las baldosas. Todo su cuerpo tembló. La voz en el oído de Lena crepitó. Tirador caído. El sollozo de Mia rompió el teléfono. Ella estaba viva. Pero no todos lo eran. La escuela era una escena del crimen. Cinta amarilla envuelta alrededor de la entrada principal, manteniendo a raya a periodistas y padres frenéticos. Lincoln, una vez llena de estudiantes riendo y campanas sonando, ahora estaba en silencio. Los pasillos estaban manchados de sangre, llenos de casquillos de bala y embrujados por ecos de gritos. Ya no parecía una escuela. Parecía una zona de guerra. Cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Cada uno un nombre, un rostro, un futuro robado. Padres sollozando, buscando a sus hijos. Algunos se reunieron. Algunos se desplomaron de dolor. Daniel Ruiz estaba de pie cerca de la entrada, con el rifle todavía en sus manos y su cuerpo negándose a relajarse. Su pulso retumbaba en sus oídos. Su uniforme estaba empapado en sudor y le dolían las manos por apretar el arma con demasiada fuerza. Pero la peor parte, lo que le revolvió el estómago, no había terminado. Los disparos habían cesado. Pero para estas familias, para estos niños, esto no había terminado. Kale West estaba de pie junto a él, con el casco bajo el brazo y los ojos enrojecidos pero aún agudos. Había visto demasiada muerte en un día. Su voz salió ronca. Llegamos demasiado tarde para algunos. Daniel cerró los ojos. Demasiado tarde para la señora Taylor. Demasiado tarde para los 3 estudiantes encontrados en el pasillo. Demasiado tarde para el chico de primer año que había protegido a su hermana. Ese fue el que más dolió. Apenas tenía 15 años. Daniel había sido quien cubrió su cuerpo. Había sido el quien apartó a su hermana pequeña mientras ella gritaba su nombre. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero no es demasiado tarde para Mia. No es demasiado tarde para los niños del armario. No es demasiado tarde para los que vivieron. Intentó aferrarse a eso. A los niños que habían salvado. Para los que volverían a casa esta noche. Pero el peso de aquellos que no pudieron aún lo aplastó. Del 911 horas después. Lena estaba sentada en su escritorio, el brillo de la pantalla de la computadora hacía que sus ojos ardieran. La habitación estaba en silencio ahora. Los teléfonos habían dejado de sonar. El caos había terminado. Pero dentro de ella, no era así. Ella presionó play. Los susurros sin aliento de Mia llenaron sus auriculares. Los disparos de fondo. El sonido de la puerta del armario al abrirse. El momento en que encontraron a Mia. Lena se llevó las manos a la cara. Algunas llamadas nunca te abandonaron. Algunas llamadas quedaron enterradas en tu pecho, sin importar cuántos años pasaron. ¿Y esto? Este sería uno de ellos. Los nombres de los muertos fueron dados a conocer a la mañana siguiente. Estuvo en todas las noticias. Los titulares gritaban su tragedia: 5 estudiantes y un profesor asesinados en la masacre de Lincoln. Los presentadores hablaban en un tono sombrío y silencioso, con la voz cargada de simpatía practicada. El mundo ahora conocía sus nombres. Conocía sus caras. 5 estudiantes. Un profesor.
La cámara hizo un recorrido panorámico por sus fotografías, una por una. El capitán del equipo de debate. Una chica de mirada penetrante y sonrisa segura. Soñaba con ser abogada. Nunca tuvo la oportunidad. El niño que amaba dibujar. En su mochila habían encontrado sus cuadernos, bocetos de personajes, mundos a medio terminar que nunca se completarían. El niño que nunca se perdió un partido de fútbol. Lo encontraron en la cafetería, aún con su chaqueta de béisbol. Tuvieron que separar a su hermano menor del cuerpo. La chica tranquila con notas excelentes. Ella había sido hija única. Sus padres regresaron a casa y encontraron la casa vacía. El estudiante de primer año que intentó proteger a su hermana pequeña. Apenas tenía 15 años. Había cubierto a su hermana con su cuerpo, susurrándole que todo estaría bien. Pero para él, no lo fue. Y luego, la señora Taylor. La maestra que empujó a los estudiantes a un aula antes de recibir un disparo ella misma. Ella había salvado vidas. Ella no se había salvado. El oficial Daniel Ruiz leyó la lista, con los dedos agarrando el borde de su escritorio. Había visto sus caras ayer. Sin vida. Inmóvil. Ahora, sus fotografías estaban en todas partes, sonrientes y llenas de vida. El contraste le hizo enfermar. Eran más que nombres. Más que titulares. Eran personas. Personas con un futuro que nunca verían. Apagó el televisor. No necesitaba volver a verlo. No necesitaba el recordatorio. Las imágenes quedaron grabadas en su memoria. Para siempre. Mia estaba sentada en su cama de hospital, entumecida. Ella no se había movido en lo que parecían horas. El mundo fuera de la ventana era demasiado ruidoso, camionetas de noticias estacionadas a lo largo de la entrada del hospital, reporteros empujando micrófonos en las caras de los padres afligidos, cámaras parpadeando como si esto fuera solo otra historia. La gente lloró. La gente gritaba pidiendo un cambio. La gente pronunciaba los nombres de sus compañeros de clase como si fueran estadísticas. Pero dentro de esta habitación, dentro de este espacio diminuto, estéril y sofocante, todo estaba demasiado tranquilo. La habitación del hospital olía a lejía y plástico. Las mantas eran demasiado rígidas. Las paredes eran demasiado blancas. Ella se sintió como un fantasma. Vivo. Pero apenas. Su madre se sentó a su lado, apretando su mano con demasiada fuerza, como si dejarla ir significara perderla para siempre. Mia quería decirle que estaba bien dejarla ir. Que todavía pudiera respirar. Todavía existen. Que ella había sobrevivido. ¿Pero lo había hecho? ¿En realidad? Ella no había hablado desde que se despertó en esta cama. No había llorado. Ni siquiera había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en ese armario. Conteniendo la respiración. Escuchando. Esperando morir. Su madre sollozaba a su lado, apretándole los dedos, buscando una seguridad que Mia no podía darle. Mia no dijo nada. Ella no sabía qué decir. Debería haberse sentido aliviada. Su mejor amiga, Olivia, lo había logrado. Jackie y Mason lo habían logrado. Todos habían salido con vida. Pero no todos lo tenían. Y esa era la parte que no dejaba de devorarla viva. No podía dejar de pensar en la señora Taylor. Aproximadamente en el momento en que el tirador se detuvo frente a la puerta del armario. Sobre la forma en que su corazón había latido tan fuerte que pensó que los delataría. La forma en que estaba segura de que iba a morir. Tal y como ella había estado preparada para ello. Y luego. Un golpe a la puerta. Mia se estremeció. Su madre le acarició el pelo con suavidad. No te preocupes, cariño. Entró una enfermera.
Su voz era suave. Cuidadosa. Cariño, dijo. Hay alguien aquí que quiere verte. Mia miró hacia arriba. Una mujer estaba parada en la puerta. Ojos cansados. Todavía llevaba unos auriculares alrededor del cuello, como si viniera directamente del trabajo. Hasta entonces solo había oído su voz. Pero ella sabía quién era. El operador del 911. Lena. Lena se sentó junto a Mia, con las manos cruzadas en su regazo. Ella había estado aquí antes. Hospitales diferentes. Habitaciones diferentes. Supervivientes diferentes. Pero siempre era lo mismo. El olor estéril. Las sábanas tiesas. El silencio hueco. El peso de las secuelas. Pero esta vez, fue diferente. Esta vez fue Mia. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Lena había pasado la noche reproduciendo la llamada. Los susurros de Mia. El miedo en su voz. El momento en el que pensó que estaba diciendo adiós. Lena se quedó con ella. La mantuvo conversando. Le prometió que recibiría ayuda. Pero ella no lo sabía, no realmente. No hasta que oyeron los disparos. No hasta los gritos. No fue hasta que la radio crepitó, tirador caído. Ella había imaginado este momento, el momento en que finalmente vería a Mia. Vivo. Entero. Pero nada la había preparado para esto. La niña en la cama del hospital era tan pequeña, tan quieta. Sus dedos temblaban mientras agarraban la manta, sus ojos estaban oscuros con algo demasiado pesado para su edad. Ella no estaba llorando. Ella no estaba hablando. Ella simplemente existía. Apenas. Lena exhaló por primera vez en días. Lo hiciste todo bien, dijo ella suavemente. Los dedos de Mia se apretaron alrededor de la tela. Su mandíbula se apretó. Entonces. La señora Taylor no lo hizo. Lena lo sintió como un puñetazo en el pecho. Ella había oído eso antes. Culpa del sobreviviente. El peso de ser quien lo hizo. La insoportable pregunta, ¿por qué yo? Estás aquí, dijo Lena en voz baja. Y eso significa algo. Mia no se movió. No reaccionó. Por un momento, Lena pensó que ni siquiera la había escuchado. Entonces. Un pequeño guiño. Apenas perceptible. Pero algo fue algo. Lena se puso de pie y metió la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño trozo de papel y lo presionó en la palma de Mia. Mi número, dijo. Por si alguna vez necesitas hablar. Los dedos de Mia se curvaron alrededor de él. Aferrándose a él como a un salvavidas. Y por primera vez desde el tiroteo. Ella no se sentía sola. Una semana después, comenzaron los funerales. La ciudad todavía estaba en shock. La gente susurraba en los pasillos de los supermercados, sus voces en voz baja, como si temieran que las paredes pudieran oírlos. La escuela seguía cerrada, una escena del crimen convertida en un monumento conmemorativo, cubierta de flores, velas y cartas de extraños. Pero hoy no se trataba de la escuela. Hoy se trató de las 6 vidas perdidas. Hoy se trató de despedidas que nunca debieron haber llegado tan pronto. 6 ataúdes. Alineados en el frente de la iglesia. 6 familias que nunca volverían a ver a sus seres queridos. El servicio se celebró en la iglesia más grande de la ciudad, pero ni siquiera eso fue suficiente para albergar a todos. Los dolientes se derramaron en la acera, la calle estaba llena de gente sosteniendo velas, vestida de negro, de pie en silencio. Todo el pueblo había venido. Porque esto no era solo dolor. Era una herida que nunca sanaría del todo. El oficial Daniel Ruiz se encontraba en la parte trasera de la iglesia,
con su uniforme impecable y el corazón pesado. Su placa parecía más pesada de lo habitual. Él había estado allí. Él los había visto. Cubierto con sábanas blancas. Todavía estaban acostados donde habían caído. Pero estando allí, mirando a sus familias, escuchando sus nombres pronunciados una y otra vez, todavía no parecía real. Los discursos fueron dolorosos. Uno a uno, padres, hermanos, maestros, amigos subieron al podio, con voces temblorosas y un dolor intenso. Compartieron historias, cosas que nunca volverían a suceder. El capitán del debate que debería haber ido a los nacionales el próximo mes. El artista que dejó atrás un cuaderno de bocetos lleno de sueños inacabados. El aficionado al fútbol que nunca se había perdido un partido. La chica que había planeado graduarse temprano, ir a la universidad y cambiar el mundo. El estudiante de primer año que amaba a los superhéroes. Que murió siendo uno. Y la señora Taylor. ¿Quién había salvado a tantos antes de caer? Daniel apretó los puños, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Cale estaba de pie junto a él, con el rostro ilegible. Pero él podía verlo. La tensión en su mandíbula. El ligero temblor en sus manos. Ella también lo estaba sintiendo. La impotencia. La ira. La culpa. El peso de no ser lo suficientemente rápido. Ella habló sin mirarlo. No se vuelve más fácil, dijo en voz baja. Daniel asintió. Él ya lo sabía. Porque no existía tal cosa como el cierre. Lena estaba sentada en su escritorio de despacho. Ella había estado allí todas las noches desde el tiroteo. La misma silla. Los mismos auriculares. La misma rutina. Pero ya nada parecía normal. Porque no importaba cuántas llamadas respondiera, no importaba cuántas emergencias manejara, había una llamada que no podía olvidar. Una semana desde el tiroteo. Había dejado de consultar las noticias. Dejé de navegar por las redes sociales, donde desconocidos discutían sobre el control de armas y la seguridad escolar como si sus palabras pudieran resucitar a los muertos. El mundo había avanzado. Los titulares habían cambiado, nuevas tragedias, nuevas historias, nuevas cosas que generaban indignación. Pero no para ella. No para Daniel. No para Mia. Y no para las familias que nunca volverían a escuchar las voces de sus seres queridos. Para ellos, el tiroteo no fue un momento en el tiempo. Fue antes y después. Una línea que nunca podrían volver a cruzar. Lena suspiró, frotándose las sienes. Las llamadas nunca pararon. Accidentes de tráfico. Incendios. Disputas domésticas. Ella los manejó a todos con la misma voz tranquila y las mismas manos firmes. Pero ahora se sentían diferentes. Menor. Porque nada podía compararse con la llamada que lo cambió todo. Nada podía compararse con el terror en el susurro de Mia. Nada podía compararse con los disparos. Nada podía compararse con esperar en silencio, rezando para no escuchar un último aliento. Entonces, se recibió una llamada. Lena se sentó y colocó sus auriculares nuevamente en su lugar. Ella respondió con su voz tan firme como siempre. 911, ¿cuál es su emergencia? Una pausa. Una larga pausa. Entonces. Una voz familiar. Hola, Lena. El pecho de Lena se apretó. Por primera vez en mucho tiempo, su garganta se hizo un nudo por la emoción. Ella conocía esa voz. No temblaba. No estaba susurrando. No se estaba escondiendo. Desaparecido en combate. Lena exhaló y la tensión en sus hombros finalmente se aflojó. Mia no estaba pidiendo ayuda. Ella no estaba atrapada. Ella solo estaba llamando. Solo para registrarme.
Lena sonrió. Porque en ese momento ella supo. Mia iba a estar bien. Hola, cariño. Mia se sentó en el borde de su cama, mirando su teléfono. Ella no sabía cuánto tiempo había estado sentada allí. Minutos. Horas. Quizás más tiempo. El tiempo ya no parecía real. Fue extraño, apenas una semana antes, ella estaba escondida en un armario, contando sus respiraciones y rezando para que no la encontraran. Hacía una semana, su mundo había terminado. Ahora, el mundo exterior parecía el mismo. El sol todavía salía. Los coches todavía tocaban la bocina afuera. La gente seguía yendo a trabajar. Pero ella no era la misma. Y no estaba segura de que algún día lo sería. Ya nada parecía real. Su escuela todavía estaba cerrada, una escena de un crimen. Los pasillos que ella había recorrido todos los días ahora albergaban fantasmas. Los escritorios todavía estaban cubiertos de libros abandonados y notas sin terminar. Y en algún lugar del suelo de la biblioteca, todavía había una mancha que solía ser la señora Taylor. Mia cerró los ojos con fuerza. Ella no quería pensar en ello. Pero siempre estuvo allí. No importa cuántas veces intentó alejarlo. Su mejor amiga Olivia apenas había hablado desde el tiroteo. Jack se había mudado con su tía a otro estado. Ni siquiera se había despedido. Mason no paraba de llorar. Su madre le había dicho a la madre de Mia que algunas noches se despertaba gritando. Que todavía revisaba su armario todas las mañanas, solo para estar seguro de que no había nadie escondido dentro. Mia no estaba segura de si había llorado o no. Ella se sentía vacía. Como si hubiera dejado parte de sí misma en ese armario. Como si la Mia que entró a la escuela esa mañana nunca hubiera salido. Sus dedos flotaban sobre la pantalla. Ella tenía el número de Lena. Todavía tenía el papel que le había dado Lena, el que había aferrado con tanta fuerza en el hospital. Ella no sabía por qué lo había conservado. Tal vez porque Lena era la única persona que había estado con ella todo el tiempo. No su mamá. No los oficiales. Ni siquiera sus amigos. Solo Lena. El operador del 911 que se quedó en la línea. La voz que la había mantenido firme cuando todo se estaba desmoronando. Mia respiró profundamente y llamó. Ella casi colgó. Casi lo dejó ir al buzón de voz. Pero entonces. Lena contestó al primer timbre. Hola, cariño. La garganta de Mia se cerró. Por primera vez en una semana, el nudo que tenía en el pecho era demasiado pesado para tragarlo. Las lágrimas que se había negado a derramar ardían detrás de sus ojos. Enroscó los dedos en la manta de la cama, agarrándola tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Y luego, finalmente. Ella susurró. Hola. El oficial Daniel Ruiz odiaba los hospitales. Odiaba el olor. El aire estéril, cargado de antiséptico y algo más, algo tácito. Odiaba el silencio, el hecho de que no fuera un silencio verdadero en absoluto, sino un zumbido constante de máquinas, pitidos distantes, el arrastrar de enfermeras que habían visto demasiado. Había pasado demasiadas noches en lugares como este. Después de los tiroteos. Después de los accidentes. Después de ese tipo de días que dejan huella, de esos que no puedes quitarte de la piel por mucho que lo intentes. Y sin embargo, allí estaba. Otra vez. Comprobando el estado de los supervivientes. Comprobando cómo está Mia. Ella había sido la voz que escuchó en la radio ese día. El susurro en la oscuridad. La niña que se quedó en la línea, que contuvo la respiración mientras un hombre armado estaba a pocos centímetros de su escondite. Ahora, sentada frente a ella en la sala de espera del hospital, parecía pequeña. No solo porque era una niña. Pero porque llevaba algo demasiado pesado para su edad.
Ella estaba viva. Pero ella no estaba bien. ¿Pesadillas?, preguntó Daniel, observándola atentamente. Mia se encogió de hombros. Un movimiento pequeño, apenas perceptible. Lena le había advertido sobre esto. No dirá mucho, le había dicho. Pero está intentando acercarse. Eso significa algo. Daniel no era bueno con los niños. Nunca lo había sido. Pero él era bueno escuchando. Así que esperó. Mia jugó con el dobladillo de su manga, mirando al suelo. Entonces, suavemente, tan suavemente que casi lo perdió. Nadie lo entiende. La mandíbula de Daniel se apretó. ¿Por qué lo hizo? Él lo hizo. Sí. Los ojos de Mia se levantaron, inseguros. Búsqueda. Daniel suspiró, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Sabes, después de atrapar al tirador? Dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Después de todo, me fui a casa. Y me quedé allí sentado. No podía comer. No podía dormir. Mi arma seguía en mis manos, ¿y yo? Él se detuvo. Mia lo estaba mirando ahora. No solo escuchar. Audiencia. Él exhaló. No estás solo en esto, chico. Mia se mordió el labio. Sus dedos se apretaron alrededor de su manga, sus nudillos pálidos. Pero todo el mundo sigue diciendo eso. Su voz ahora era más tranquila. Y todavía me siento solo. Daniel asintió. Porque ese sentimiento no desapareció de la noche a la mañana. No se fue solo porque alguien te dijo que lo haría. Se quedó. Se quedó ahí. Se instaló profundamente, como un peso en tus huesos. Sí, dijo. Lo sé. 2 semanas después, Mia estaba fuera de la escuela secundaria Lincoln. Todavía estaba en pie. Todavía hecho de ladrillo y vidrio. Sigue siendo el mismo edificio que era antes. Pero ya no era una escuela. Era una escena de un crimen. Un lugar congelado en el tiempo. La cinta amarilla de la escena del crimen ondeaba con el viento, girando como si estuviera tratando de escapar. Las puertas de entrada estaban cerradas. Las ventanas estaban tapiadas. Como si la madera y los clavos pudieran ocultar lo que aquí había sucedido. Como si los fantasmas no se hubieran instalado ya como en casa. Mia se acercó más. Cada parte de ella gritaba que corriera. Dar la espalda. Dejarlo en el pasado, donde pertenecía. Pero el pasado nunca la había dejado ir. Todavía estaba dentro de ella. En sus huesos. En su aliento. La siguió en sus sueños, en el silencio, en los espacios entre latidos. Ella no estaba allí para correr. Ella estaba allí para enfrentarlo. Para ver si podía. Las yemas de los dedos de Mia rozaron el frío vidrio de la puerta principal. Y ella se acordó. El peso de la mano de Jaque en la de ella. Su agarre era tan fuerte que dolía. La forma en que dejó de respirar cuando los pasos se acercaron demasiado. Mason susurrando oraciones en voz baja. Una y otra vez, como si dijera las palabras suficientes veces, se transformaran en protección. Olivia temblaba tan fuerte que Mia pensó que podría desaparecer. La forma en que le castañeteaban los dientes, no por el frío, sino por el terror. Y luego. Los disparos. Los gritos. La forma en que el mundo se hizo añicos en un solo segundo. La mano de Mia se apretó contra el cristal. Su pecho se apretó. Ella debería darse la vuelta. Ella debería irse. Pero no lo hizo. Ella se quedó. Porque irse significaba seguir adelante. Y ella no estaba lista para seguir adelante. Entonces.
Una mano descansó sobre su hombro. Mia se estremeció. Se quedó sin aliento. Por una fracción de segundo, su cuerpo pensó que estaba sucediendo de nuevo. Pero era solo Lena. Su voz era suave y firme. No tienes que entrar, dijo suavemente. Mia dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo. Ella negó con la cabeza. Tenía la garganta apretada y su voz era apenas un susurro. No quiero olvidar. Lena no dijo que sería más fácil. Ella no dijo que Mia tenía que seguir adelante. Ella simplemente permaneció a su lado, dejando que las palabras se asentaran en el aire. Entonces. Ella asintió. Entonces recordemos juntos. Mia asintió en respuesta. No estaba segura de si era suficiente. Pero por primera vez desde el tiroteo. Ella no se sentía sola. Un mes después. La junta escolar anunció que Lincoln nunca volvería a abrir. Demasiado trauma. Demasiada pérdida. Los supervivientes fueron reubicados. Nuevas escuelas. Nuevas caras. Mia lo odiaba. Los profesores hablaban más suavemente a su alrededor. Los estudiantes se quedaron mirando. Los susurros la siguieron por los pasillos. Ella estaba allí. Ella sobrevivió. Como si fuera un fantasma. Como si esperaran que desapareciera. Ella se sentó sola en el almuerzo. Ella se fue a casa sin decir una palabra. Su madre fingió no darse cuenta. Hasta que una noche, Mia perdió los estribos. «No lo entiendes», gritó. Su madre se estremeció. La voz de Mia se quebró. «No estabas allí. No sabes cómo fue». El rostro de su madre se arrugó. Las lágrimas llenaron sus ojos. Y por primera vez desde el tiroteo, Mia se dio cuenta de que no era la única que sufría. Mia se encontró en la estación de policía. Ella no sabía por qué vino. Pero Daniel estaba allí. Lena también lo era. Olivia también lo era. Y Mason. Y Jake, que había regresado de la casa de su tía. Por primera vez en semanas, estaban juntos. Sin cámaras. Sin reporteros. Sin susurros. Solo ellos. Los que sobrevivieron. No hablaron de ello. No tuvieron que hacerlo. Simplemente se sentaron juntos. Y eso fue suficiente. Por ahora. Lena estaba sentada en su escritorio. Sus auriculares descansaban a su lado y la pantalla brillaba suavemente. Sus manos flotaban sobre el teclado. La llamada seguía allí. La voz de Mia. Los disparos. El silencio. Ella los había salvado. Ella los había sacado. Pero eso no significa que todo haya terminado. Ella cogió su teléfono. Ella dudó. Luego marcó. Mia contestó después de 2 timbres. ¿Lena? Lena sonrió. Hola, cariño. Porque algunas llamadas nunca terminan realmente. Algunas llamadas permanecen contigo para siempre. ¿Y esto? Este fue uno de ellos. El aire era fresco cuando Mia salió de su casa, agarrando firmemente su mochila. Habían pasado 3 meses desde el tiroteo. 3 meses de pesadillas. 3 meses de susurros. 3 meses intentando descubrir cómo volver a vivir. Hoy, por primera vez, se sintió preparada. Ella no era la misma chica que había entrado a la escuela ese día. Ella nunca lo sería. Pero tal vez, solo tal vez, eso no fuera algo malo. Ella se subió al asiento del pasajero mientras su madre arrancaba el coche. «Gran día», dijo su madre con una cuidadosa suavidad en su voz. Mia asintió.
Una nueva escuela. Un nuevo comienzo. Ella sabía que no sería fácil. Todavía habría rumores. Todavía habrá momentos en los que el pasado se sintió demasiado cercano, demasiado real. Pero hoy ella daría el primer paso. Porque eso es lo que hicieron los sobrevivientes. La escuela era diferente. Nuevos pasillos. Caras nuevas. No hay cinta de la escena del crimen. No había ningún armario donde se hubiera escondido. Mia respiró profundamente. Y luego, una voz familiar la llamó por su nombre. Ella se giró. Olivia. Y Mason. Y Jake, que se había mudado de regreso. Se quedaron en la entrada, esperándola. Ella exhaló. Ella no estaba sola. Ella nunca lo había sido. Simplemente ella aún no estaba preparada para verlo. Lena Carter estaba sentada en su escritorio de despacho. El brillo de la pantalla se reflejó en sus ojos cansados. Un nuevo turno. Nuevas emergencias. 1000 vidas diferentes dependiendo de la voz que se escuche al otro lado de la línea. Ella echó un vistazo al archivo guardado. La llamada de Mia. La llamada que lo cambió todo. La llamada que no terminó en silencio. Ella cogió su teléfono. Esta vez no lo dudó. Mia contestó al segundo timbre. ¿Lena? Lena sonrió. Hola, cariño. Solo quería saber cómo estás. Mia rió suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonaba asustada. Creo que estoy bien, dijo. La sonrisa de Lena se hizo más grande. Yo sé que lo eres. El oficial Daniel Ruiz se quedó junto a su patrulla, observando cómo los estudiantes ingresaban a la nueva escuela. Hace 3 meses, irrumpió en una escuela llena de disparos y miedo. Hoy estaba parado afuera de una escuela diferente. Uno más seguro. Un lugar para nuevos comienzos. Un lugar para sanar. Vio a Mia caminando con sus amigos. Ella miró hacia arriba. Sus miradas se cruzaron. Ella le dio un pequeño asentimiento. Daniel asintió en respuesta. Nunca lo olvidarían. Pero seguirían adelante. Juntos. Mia estaba sentada en su cama, mirando el formulario de solicitud de ingreso a la universidad en su computadora portátil. La pregunta la miró fijamente. ¿Qué te inspiró a seguir esta carrera? Ella respiró profundamente. Y luego escribió. Una llamada telefónica. Una voz que me salvó la vida. Un momento que lo cambió todo. Pensó en Lena. De la firmeza de su voz. De la manera que ella nunca me soltó. Mia sonrió. Un día, ella se sentaría en un centro de despacho. Un día, ella sería la voz al otro lado de la línea. Porque algunas llamadas nunca terminan realmente. Simplemente comienzan de nuevo. ¿Y esto? Eso fue solo el comienzo.